Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Tomado del libro de San Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. Sábado 23ª semana del tiempo ordinario. Jesús decía a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que, queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla, porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó, y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor. Petición. Dios mío, ayúdame a producir frutos buenos y abundantes. Meditación. Cristo nos enseña que la misericordia de Dios es más fuerte que la dureza del pecado. Podríamos pensar, leyendo superficialmente este pasaje, que tendrían razón los que piensan en la predestinación eterna, que si hemos nacido zarza no hay nada que hacer, por más que nos matemos trabajando por ser buenos. ¿Para qué, si al fin y al cabo me condenaré? Soy árbol malo y no bueno. Estoy condenado eternamente en el infierno. Pero esto sería tan absurdo como haber venido el mismo Verbo de Dios al mundo y haber sufrido tremendamente por unos pocos afortunados. A Dios no le importa dejar 99 ovejas por una que se le escapa del redil. A Dios no le importa esperar toda una vida por el hijo que se le ha ido de su casa. A Dios no le importa llenar de besos y celebrar con fiesta grande al que parecía muerto por el pecado. Nuestro Dios es un Dios de tremenda misericordia. Él vino para que el hombre tenga vida eterna en Él. Él nos enseña el camino. De nuestra parte está el hacerle caso o no. Si eres un árbol malo, mira a Cristo, comienza a edificar sobre su roca, deja que Él arregle las cosas, colabora activamente con la gracia. Él lo hará todo, si le dejas. Y de zarza llegarás a ser deliciosa higuera. Darás frutos de salvación. Si Dios ya hubiera dispuesto quién se salva y quién no, habría mandado a sus ángeles a sacar la cizaña del trigo y a quemarla. Pero ha dejado el campo sin tocar porque espera tu respuesta a su amor. Está esperando que le des permiso para que edifique un grandioso palacio inamovible en la roca de su corazón y llegues a ser un delicioso árbol para los demás. ¿Podríamos ser tan obstinados en cerrar las puertas a un Dios que no se cansa de buscar a su oveja perdida? Propósito. Empezaré a leer diariamente un pasaje del Evangelio para construir mi vida sobre la palabra de Dios. De las disertaciones de San Atanasio, obispo. Renueva nuestros días como antaño.
El Verbo eterno del Padre no abandonó la naturaleza humana que corría hacia su ruina, sino que con la oblación de su propio cuerpo destruyó la muerte bajo cuyo dominio el hombre había sucumbido. Con sus enseñanzas corrigió los errores humanos y con su poder restauró los bienes que el género humano había perdido. Quien quiera que lea los escritos de los discípulos del Señor verá confirmado, con la autoridad de estos teólogos, lo que hemos afirmado. Leemos, en efecto, en estos escritos, el amor de Cristo nos apremia, al pensar que, si uno murió por todos, consiguientemente todos murieron en él, y murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, nuestro Señor Jesucristo. Y en otro lugar dice, vemos a Jesús, a quien Dios puso momentáneamente bajo los ángeles, coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte, así por amorosa dignación de Dios gustó la muerte en beneficio de todos. La Escritura nos da la razón por la que fue precisamente el Verbo de Dios y no otro el que tenía que hacerse hombre, era conveniente para Dios, dice, para quien y por quien son todas las cosas, que, queriendo llevar una multitud de hijos a la gloria, consumase en la gloria, haciéndolo pasar por los sufrimientos, al jefe de la salud de todos ellos. Con estas palabras se nos significa que librar a los hombres de la corrupción corresponde únicamente al Verbo de Dios, por quien fueron creados en el principio. La razón por la cual el Verbo quiso tomar carne y hacerse hombre no fue otra sino la de salvar a los hombres con quienes se había hecho semejante al asumir un cuerpo. Así lo dice, en efecto, la Escritura. Como los hijos comparten carne y sangre, también él entró a participar de las mismas, así por su muerte reducía a la impotencia al que retenía el imperio de la muerte, es decir, al demonio, y libraba a los que por temor a la muerte vivían toda su vida sometidos a esclavitud. Así, al inmolar su propio cuerpo, destruyó la ley que había sido dada contra nosotros, y renovó nuestra vida, dándonos la esperanza de la resurrección. Pues si la muerte penetró en la humanidad fue por culpa de los hombres, en cambio, fue gracias a la encarnación del Verbo de Dios que la muerte fue destruida y se recuperó la vida, como lo afirma aquel apóstol, cuyo vivir era Cristo, porque, como por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Y, así como todos mueren, asociados a Adán, así todos revivirán, asociados a Cristo, y lo demás que sigue. Ya no morimos, pues, como unos condenados, sino que morimos con la esperanza de resucitar de entre los muertos en el día de la resurrección universal que Dios realizará cuando llegue el tiempo. Diálogo con Cristo. Jesucristo, quiero iluminar mi vida con la luz de tu palabra y conducirme en todo siguiendo tus criterios. Quiero construir mi vida con el cimiento fuerte de la oración, solo así será una construcción que va a prevalecer a pesar de las tempestades y dificultades que puedan surgir. Paz y bien.